Hola y bienvenidos a Profiles in Risk, el primer episodio en español que hacemos en nuestra historia. Nick siempre dijo que deberían hacer un poco más en español. Está subtitulado para los que no hablan español, pero hoy tengo conmigo a dos latinos dentro del mundo de seguros y InsurTech. No tengo idea cómo traducir InsurTech, SeguroTech. uh, uh, Ambos líderes ejecutivos y con gran historia en la industria. Gloria Guntiñas Vanzo, founder CEO of Multiply y co-founder COO of Pouch. Entonces, un InsurTech y un InsurTech Factory. Néstor Hugo Solari, co-founder y CEO de Sigo Seguros. Okay. Entonces, muchas gracias por reunirnos hoy. Estamos grabando hoy 3 de enero del 2022. Y el tema hoy es básicamente nuestras diferentes experiencias siendo latinos en el mundo de seguros y cómo eso nos ha ayudado o a veces nos ha held back. Primero le doy la oportunidad a cada uno que se presente a sí mismo. Gloria, adelante. Un placer. Bueno, Gloria Guntiñas Vanzo, nací en Venezuela. Un placer estar aquí. Yo tengo 17 años ya en el sector de seguros de los Estados Unidos. Mi carrera entera ha sido aquí. He tenido el beneficio de trabajar para grandes compañías. Y bueno, el último proyecto que se llama Multiply es una inversión de capital para acelerar los productos que venden al mercado de InsurTech. Y bueno, tenemos Tony. A mí me gusta mucho hacer announcements aquí, que siempre nos toca hacer announcements. Entonces, la última vez hicimos Multiply. Ahora ya Multiply hizo su primer strategic investment y it's going to be Stable Insurance. Y súper contenta, entonces les cuento, ya les cuento todo, pero muy contenta de estar aquí. Néstor. Bueno, felicidades, Gloria. Soy Néstor Hugo Solari, hijo de inmigrantes uruguayos. Nací y me crié acá en Nueva Jersey, donde estoy hoy. Y empecé en el sector de seguros por ser latino, por ver gente en mi familia, gente en mi comunidad tener problemas en la hora de comprar seguros. Fue lo que me impactó y me impulsó a fundar Asigo Seguros como una aseguradora inclusiva, como decimos, enfocada en acceso al seguro de auto. Y comencé la carrera y viví casi toda la vida acá en Estados Unidos, viví un tiempo ya después de grande en Uruguay, pero comencé la carrera en finanzas, trabajando en banca de inversión, y trabajé la mayoría de mi carrera en inversiones, siempre enfocado en instituciones financieras, aseguradoras, pero en sí nunca trabajando en el sector de seguros hasta fundar Sigo Seguros hace 4 años ahora. Y bueno, encantado y entusiasmado por tener la conversación. Muchas gracias a los dos. Antonio Cañas o Tony Cañas, aunque mi papá se sigue quejando de que le robé el Tony. Porque el Tony. El trato es que en Costa Rica uso Antonio y en Estados Unidos uso Tony, porque él usa Tony en Costa Rica. Nací y crecí en Costa Rica hasta los 19 años. Ando mi camisa de Mae, la famosa palabra costarricense para decir dude, o podrían dar uno de pura vida también. Pero Mae es mejor, más auténtica. Correcto, Mae es la palabra más auténtica costarricense que existe. Es más, a mí me han preguntado cómo voy a visitar Costa Rica, ¿cómo hago para hablar como un local? Hablo español, le digo, ponga Mae al principio y al final de todas las oraciones y ya está listo. Okay. Entonces, mi experiencia siendo latino en el mundo de seguros ha sido interesante. Primero, yo crecí en Costa Rica yendo al colegio americano. Y visitando Estados Unidos a cada rato. Mi abuelo era un entrepreneur exitoso en Costa Rica y una familia muy metida en la política también. Y entonces el plan siempre fue estudiar en Estados Unidos y probablemente quedarme después. Y vine a Estados Unidos a estudiar en Iowa. Entonces, o sea, el colegio americano de Costa Rica básicamente nos enseñaron a pensar que éramos americanos y que éramos estadounidenses,
Entonces crecí creyéndome estadounidense exiliado. A pesar de que étnicamente completamente latino, o sea, mis abuelos todos son españoles, básicamente. Y entonces me vine a Estados Unidos a estudiar en Iowa y muy rápidamente los Iowans, que son muy buena gente, inmediatamente lo hicieron muy claro, no, suave, usted no es estadounidense, usted es latino, lo cual nunca había sido parte de mi identidad. Entonces mi historia entera conlleva ese... O sea, que el país me vea como una minoría cuando yo no crecí pensándome minoría, ¿verdad? Y ha sido interesante. Y bueno, trabajé en seguros un tiempo, no, perdón, trabajé en transportes un tiempo. Y en transportes me contrataron por hablar español. Necesitaban un fleet manager que hablara español. Y después cuando me pasé a seguros, misma historia. Farm Bureau estaba en Des Moines, Iowa, donde hay muy poco latino, y Farm Bureau necesitaba una persona para el call center de reclamos, de claims, que hablara español. Y por eso me contrataron, a pesar de que estábamos en el 2009 en medio de recesión. Y crecí, o sea, aproveché el tuition reimbursement, saqué varios títulos de seguros, y cuando traté de pasar al siguiente posición, pasar a underwriting, me dijeron, no, suave, we can't lose you, no te podemos perder porque no tenemos otro latino en este momento. Entonces, so it held me back. Fue muy interesante el cambio. Entonces, bueno, esa es básicamente mi historia. Ustedes dos tienen historias en lo que es su carrera muy diferentes a la mía. Yo crecí en el call center y de ahí poco a poco me fui encontrando. Mientras, Gloria, tú creciste en Progressive en cuestión Producto. de En la 4 mía, años. producto, que es muy común. Entonces, Tony, dos cosas que dijiste ahí que yo creo que son bien importantes que la gente quiere oír y quiere entender, ¿no? Cuando hablamos de la herencia de latino, hay muchas veces que la herencia nuestra tiene una aferración con Europa, porque venimos de padres europeos. Mi papá es gallego, mi mamá es colombiana, yo estoy casada con un italiano. Yo crecí realmente una vida europea en Latinoamérica, que es muy común para los tres de nosotros, ¿eh? Sí, yo crecí una vida gringa en Latinoamérica. Entonces, una de las cosas que es muy importante que la gente reconozca es que por eso tenemos el mindset. Tenemos una diferencia que no estamos esperando que nos entreguen. Yo creo que eso es una cosa bien importante, porque si alguna persona está oyendo esto y dicen, pero yo me siento así, yo me siento que cuando me dicen que me aguante y me tengo que esperar, eso no me sirve. Eso tiene que ver de la manera que nosotros nos crearon y crecimos, Crecimos con esa visión de oportunidad y de crecimiento que es común para el nativo americano, pero no es algo que aspiran que nosotros tengamos. Entonces vamos a hablar otra vez, Tony, de esta cosa que me llama mucho la atención. Cuando yo empecé en Progressive, yo venía saliendo de Home Center. Yo estaba manejando $500 million a una compañía que trabaja con Home Depot. Y yo tenía una experiencia en retail and operations, pero yo me había hecho el MBA y ya yo quería hacer algo más técnico. Entonces fui a Progressive y conocí a esta gente y me enamoré de todo el mundo, O sea, feliz y contenta con todo el mundo. Hice mi trabajo, lo hice bien, corrí, crecí, y en 6 meses me ofrecieron la oportunidad de trabajar en lo que se llamaba, aquella época era Autograph to Migrate to Snapshot. ¿Ok? Yo llevaba 6 meses ahí. El gerente, que era encargado de Snapshot, se sentaba atrás mío, que es mi co-founder, Steve McKay, y me dice, Gloria, tú no tienes una... Porque si estaba roto, yo lo resolví. Me decía, Gloria, how do you do this? Like this. Entonces, estamos conversando con él y me dice, mira, Gloria, ¿quieres ayudarme con esto? Porque ya terminaste con Carolina del Norte, que era el estado que yo tenía. Y yo le digo, sí, tranquilo, yo te ayudo. Y viene una señora de recursos humanos, vamos a decir 1 mes y medio, 2 meses después, y me dice, mira, ¿cómo te manipulaste hasta este trabajo? Y me lo dice así una mujer de recursos humanos, Y me acuerdo esa conversación, pero clarita. Y yo le dije, perdón. Y me dice, bueno, pero ¿cómo es posible que a ti, o sea, esa relación de que yo espero mi turno y me dan? Y yo le dije, no, yo solamente hice mi trabajo, yo soy inteligente. Y no estamos hablando del 76, estamos hablando del 96.
No, hermano, estamos hablando del 2006. Sí, uno se imagina que estas cosas pasan hoy en día. Hoy en día. Entonces, primero que aprendí de eso, que quiero que la gente escuche, es que la gente va a poner las dependencias en lo que tú eres, en lo que ellos piensan, y que tú no tienes que aceptar eso. Ellos van a decirte a ti quién eres tú, y tú vas a decir no. Y eso es muy común para latinos. ¿Por qué? Bueno, porque Tony, tú sabes muy bien que como yo soy blanquita y tengo el pelo marrón, pues yo no puedo ser latina. Y hay muchas cosas que, entonces la gente nos pone eso encima. Eso es lo primero que quiero que tú reconoces y que es muy importante que la gente escuche. Y lo segundo también, que la carrera mía, yo tenía una obligación de demostrar que yo era técnica. No era posible que yo pudiera conversar y pudiera ser técnica. No era posible que yo me pudiera expresar correctamente y que yo fuera técnica. Entonces, la segunda parte de esa ecuación es que cuando empezamos a demostrar nuestra capacidad que se extiende, en lo que se extienda, a lo mejor usted es un abogado y quiere extenderse entre negocios, o a lo mejor usted está en claims y quiere extenderse hacia el producto. Cuando nos extendemos, porque somos capaces como seres humanos, lo primero que pasa es que hay que demostrar todo. Uno permanentemente vive en este momento que tiene que demostrar que sabe hacer esto, que tiene que demostrar que sabe hacer aquello. Entonces es una presión muy dura que nosotros sentimos como latinos porque constantemente hay que demostrar. Entonces yo aprendí eso muy temprano, porque eso fue lo bueno, que como salí de aquí me fui a 5.000 millas de donde debería estar, esa presión se volvió lo que me volvió bueno. Yo aproveché esa presión y yo dije, ok, bueno, vamos. Y me volví excelente a ciertas cosas que me quedaron como el repertorio, ¿no? Que ahora utilizo constantemente. Entonces, esas son dos cosas que tú llamaste de decir, mira, el criterio donde nosotros crecimos no es estipulado de la expectativa de la cultura latinoamericana y Norteamérica, ¿no? Porque nosotros somos latinoamericanos. Aquí hay una gran expresión de mexicanos que son muy talentosos, pero nosotros somos latinoamericanos, somos diferentes. Entonces es bien importante que la gente entienda dos puntos de tensión, porque lo van a sentir. Y eso fue lo que yo sentí en mi carrera mucho más antes, que personalmente yo siempre lo agarro y lo pongo como gasolina para que me ayude. Pero viendo para atrás, yo dije, bueno, pero ¿cómo es posible que me hicieron eso, no? Pero en aquel momento uno dice, bueno, o sea, uno no sabe. Uno lo único que sabe como latino es que la oportunidad está ahí y uno tiene que correr. Entonces uno corre. Pero mirando para atrás, si yo lo hubiera oído todo lo que me decían, pues no hubiera llegado a ningún lado. Sí, creo que de todas esas experiencias, ¿no? O sea, compartimos mucho. O sea, yo, aunque nací y me crié acá, me acuerdo, yo me mudé a Uruguay después del liceo. Me recibí el liceo acá y me mudé a Uruguay con mis padres. Mis padres se jubilaron y nos fuimos a vivir en Uruguay. Y empecé los estudios en Uruguay antes de volver a estudiar acá en Estados Unidos, a Penn State. Que me da muchas gracias porque ahora pensando, o sea, la demografía de Penn State y la población de estudiantes es muy parecida al sector de seguros, ¿no? O sea, la mayoría anglo y con un porcentaje menor de afroamericanos y de latinos. Y hasta menos latinos que afroamericanos, que cuando ves la población de Estados Unidos se supone que la representación debería de ser más alta, al revés, ¿no? Y aún así, o sea, me acuerdo de haber llegado y ser el único latino en muchas de mis clases de finanzas, en los programas que estaba haciendo para conseguir trabajo en Wall Street, y siempre intentando de comprobar que tengo la capacidad técnica. Creo que siempre fue algo que tenía en mente, que por eso fue la razón por la cual decidí, no, voy a buscar el trabajo más técnico en finanzas y me voy a Wall Street y creo que ir a trabajar en banca de inversión para que nunca más me lo pregunte, ¿no? Para que nunca me juzgue. Sí, sí, sí. Exacto. Y bueno, pero aún así, ¿no? Me fui a Goldman Sachs y empecé en banca de inversión. Y Tony, me da mucha gracia porque todos mis trabajos, desde que me recibí de la universidad, han requerido hablar español. Entonces, seguro que eso me ha ayudado a conseguir todo mis... Y mira, hasta el trabajo, hasta la empresa que fundé, es requerimiento hablar español como gerente, como CEO, ¿no? Porque estamos creando un producto para la comunidad latina, principalmente hoy la comunidad de habla hispana, ¿no? La gente que necesita más ayuda que otros. Pero me acuerdo, o sea, siempre
siempre en los lugares profesionales, ¿no? Tenía varios jefes que siempre me comentaban, you're very well spoken, ¿no? Y que siempre ocurría que me querían comentar qué bien, que claramente hablo y presento, ¿no? Pero creo que quizás que mucho de eso fue la razón por la cual decidí ir en la ruta de emprendimiento, ¿no? Porque siempre era detrás de mi mente que creo que puedo hacer algo más allá de lo que estoy haciendo en mi trabajo y más allá de lo que me están permitiendo en este rol, en este papel. Entonces creo que, sin duda, obvio, viendo toda mi carrera en Latinoamérica y ahora fundando Sigo Seguros, el ser latino, el ser parte de esta comunidad acá, también en Nueva Jersey, que tiene una comunidad latina importante donde yo me crié, creo que, obvio, todo tuvo mucho que ver con donde estoy hoy. Y hay una cosa también que estás diciendo ahí, lo que hemos crecido, ¿no? Lo que hemos adquirido. Una cosa que no se habla mucho es que cuando nosotros nos paramos enfrente de la comunidad y le decimos a la comunidad, necesitamos que nos ayude, la comunidad sale corriendo. Es impresionante. Todos salen corriendo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Dónde vamos? Es una ventaja que no tiene nadie. Una ventaja que no tiene nadie. Como latinos, todo el mundo sale antes. Es impresionante. Es impresionante, sí. Mi novia es colombiana y la madre, obvio, emigró de Colombia, mis padres uruguayos. O sea, a mí me impresionó como niño y ya todavía después de grande, cuando llega alguien nuevo al país que necesita ayuda, sea un trabajo, sea ropa, sea comida, sea un lugar donde quedarse, siempre encuentra, ¿no? Y me acuerdo del día que llegó mi padre de Uruguay, que me estaba comentando, que esperaba a alguien que lo pase a buscar y que nunca llegó. Pero otro latino que no conocía a un cubano le dio un lugar donde quedarse esa noche y suerte que no tuvo que dormir en la calle, ¿no? Porque no tenía para hotel. Y creo que es algo que nosotros esperamos como latinos, como parte de esta comunidad, pero es algo que no hablamos mucho porque es shared experience, es una experiencia que todos esperamos, pero que no se conoce mucho no se conoce mucho por fuera de la comunidad latina, ¿no? Y yo creo que también tenemos que crear esa expectativa, ¿no? Porque yo creo que lo que yo digo, o sea, uno hace, cuando tenemos esta oportunidad de hablar públicamente, yo veo esa la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad mía es de decirle, porque yo he llamado a agentes, ¿no? Y le he dicho, pero bueno, si no me ayudas a mí, ¿quién ayudas? Porque vamos a decir que es muy bueno, pero no es excelente, ¿no? Entonces, la responsabilidad es nuestra. O sea, si tú estás ahí y dices, bueno, yo necesito ayuda, eres la responsabilidad nuestra de decir, bueno, ¿cómo te ayudamos, no? Entonces, bien importante que eso es cultura latino, ¿eh? Si hay comida para 7 y hay 10, se llega a 10, se rinde, ¿no? Siempre hemos sido así como cultura y yo creo que esa es la parte que tenemos así, que se enfoca en lo que tú estás haciendo, Néstor, ayudar a la comunidad. Lo que yo estoy haciendo con Pouch, que tenemos muchos small business owners. Y entonces eso es mandate para nosotros. Esa es la extensión de los productos que creamos, porque esa es la responsabilidad que le sentimos a la comunidad, porque la comunidad completa se metió y nos ayudó. Entonces, eso es algo que la gente tiene que oír y tiene que entender, porque cuando nosotros creamos productos, no creamos productos simplemente porque hay que ganar plata, creamos productos por la necesidad de la comunidad, porque la comunidad nos está apoyando a hacer lo que estamos haciendo. Ustedes dos, ambos jugando en el lado de InsurTech, ¿cómo han encontrado o sea, el venture capital, o sea, los otros partners que necesitan para poder montar un InsurTech? Han sentido, o sea, está bien documentado que las mujeres, por ejemplo, reciben mucho menos investment del venture capital. ¿Ustedes han sentido que ser latinos os ha afectado, se ha hecho más difícil esos esfuerzos? Néstor, empieza tú. Seguro. O sea, no sé si claramente podría decir que ser latino me ha afectado negativamente, pero por supuesto en el momento de presentar una empresa que se crió por la razón de servir a la comunidad latina,
estamos presentando un problema invisible a la mayoría de los inversionistas. No se pueden imaginar que hay gente que no tiene licencia de conducir estadounidense y que no puede conseguir seguro de auto. Nunca se les ocurrió que hay alguien que no hable inglés, que necesita ayuda en español, aunque el 25% de los 60 millones de latinos en Estados Unidos solo hablan español, no hablan inglés, y la mitad, además de ellos, prefieren el español. Entonces, eso fue, creo que, lo más complicado para mí en el momento de ir a recaudar fondos. Obvio que tuvimos la suerte de poder recaudar más temprano en el año pasado, y ahora estamos viendo la próxima ronda, pero para nosotros fue muy difícil, o sea, que los inversionistas se den cuenta que el problema que estamos resolviendo es algo importante y que le afecta a muchas personas. Ahora, además de todo eso, o sea, yo tuve la suerte de trabajar en Goldman Sachs, estudié mi MBA en Wharton, obvio que tengo muchos conocidos que me han podido apoyar y ayudar en este tema. Aunque tuve eso, igual no tuve, o sea, las relaciones cercanas, mi padre, mis tíos, o sea, un mentor que me podría realmente ayudar y decirme la verdad. Lo que me di cuenta en el momento de ser founder, de ser fundador, es que los únicos que te van a decir la verdad son tus amigos y otros founders. Porque fuera de eso, o sea, los incentivos están medios raros para un inversionista que te dé retroalimentación verdadera, ¿no? Entonces, creo que esas fueron las dos cosas, aunque para mí, obvio, como te dije, que tengo muchas relaciones en el mundo de negocios, creo que igual fue un poco más difícil porque me faltaron y también resolviendo este problema que muchos inversionistas no creían que existía. No, es clarísimo. Y no sé para vos, Gloria. Te digo la verdad, Néstor, nunca había racionalizado la idea de que, como tú pensaste, de decir, mira, hay un montón de latinos que no tienen, o sea, que no tienen servicio, que no tienen producto, que no tienen esto. Pues obviamente nunca había racionalizado la idea de que no podían relate, ¿no? Que ellos no sabían que eso existía. De acuerdo. Pero, o sea, la historia me es un poquito diferente, Tony, porque yo me volví un camaleón. Entonces yo dije, bueno, ¿qué problema quieren resolver ustedes, señores? Entonces les entregaba lo que ellos querían y hacía lo que yo necesitaba. Y eso es una realidad que le pasa mucho al latino, porque vivimos como camaleones entre los dos países, ¿no? Entonces, aquí ser un camaleón me ha permitido, por ejemplo, entender los problemas que tenemos de InsurTech. Yo los hice con la visión de que no había X, pero no tiene nada que ver con el acto de mí ser mujer o ser latina. Resulta ser que era más difícil para mí siendo mujer y siendo latina. Pero lo que tenía que hacer, yo tenía que enfocarme en la realidad que era de todo el mundo. Entonces yo hice el opuesto de lo que hizo Néstor. Yo dije, bueno, mira, pero tenemos este barre de cosas que están aquí que están malas, ¿no? Entonces vamos a resolverlas. Y cuando yo me enfoqué ahí, pues obviamente el mercado se abrió. Yo aprendí que cuando había necesidad en el mercado, que había mucho riesgo en InsurTech Investment, que había muchas cosas que no estaban saliendo bien, que venía este desache que venía de Lemonade y lo que ha pasado con Root y todo eso. Había una presión ahí. Entonces, yo básicamente, como persona de negocio técnica, decidí que había un problema en el mercado, ¿no? Y aproveché esa oportunidad para hacer la catapulta para lo que quiero hacer. Es un survivalismo, ¿no? O sea, es algo que yo dije, bueno, voy a hacer como camaleón para que me den lo que yo necesito, ¿no? El problema era ambiguo, o sea, era de todo el mundo, ¿no? Pero si me siento atrás y yo digo, bueno, como mujer, o como latina, mira, yo he estado sorprendida de algo, ¿no? Los inversores no les importa así tenga resultados. Entonces, una de las cosas que es bien difícil es ponerse enfrente de ellos, ¿no? Pero cuando les demuestras el resultado, número es número y entienden, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho es que los números me permiten normalizar esa realidad. Y entonces yo empiezo a decir, bueno, mira, eso no tiene nada que ver que yo sea Gloria, que sea mujer, que sea latina, que sea esto. No, no, no. El número dice.
Entonces yo utilizo eso así como el arma, como o sea, la manera en que yo me comunico. Pero si tú te paras para atrás como ser humano, te das cuenta que he utilizado esto para movilizar por toda la objeción que yo estoy preparada para meterme, ¿no? Entonces, así como decir, bueno, yo veo la culebra y yo veo todo y me tengo que meter por ese camino, o yo voy a agarrar ese otro camino porque ese no, eso, o sea, olvídate, ¿no? Entonces, yo tampoco, o sea, es una cuestión de energía, ¿no? Yo he tomado la decisión consciente, de que no voy a ir a demandar y a pelear y a demostrarte que yo merezco, porque es energía al final, ¿no? Entonces imagínate tú, si no tienes 100% de energía, tiene una batería y dice, bueno, gasta toda la energía haciendo esto, no me queda energía para hacer lo que tengo que hacer, y pierdo. Entonces yo tomé esa decisión psicológica que, te digo la verdad, como mujer uno tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? Porque resulta ser que el secreto es que la mujer sabe cuando está presentada con esa objeción que no tiene nada que ver con ella. ¿Me entiendes? Entonces, como yo sabía eso, cuando yo me presento en una situación y veo a un inversor, o particularmente ahora cuando viene gente que invierte en el Multiply Fund, ¿no? Y me dicen, bueno, empiezan a presenciar objeciones que son irracionales. Yo no pregunto ni discuto. ¿Qué es lo que usted quiere? No entiende, culpa suya. Porque yo me doy cuenta que eso no tiene nada que ver con el talento. Eso tiene absolutamente todo que ver con una percepción que usted tiene. Si usted quiere entender y aprender, feliz y contenta le muestro. Pero yo no puedo sobrepasar los años de percepción que una persona tiene, como ve a un ser humano, porque es latino, o porque es mujer, o porque lo que sea. ¿Me entiendes? Porque incluso como mujer latina yo tengo una boca muy grande. Entonces, incluso como mujer latina yo soy diferente. Entonces, ¿cuál escojo, hermano? ¿Cuál es? ¿Es la mujer? Yo no puedo, o sea, no me puedo, es una energía que uno gasta que es estúpida. Entonces yo simplemente me protejo detrás del número, me protejo y me agarro y me ayudo detrás del número y tomo eso. Pero la buena noticia es que, bueno, chico, mira, vamos a decir que hay 10 personas que están atraídas a lo que hace Multiply y 7 te tratan como basura. ¿Qué está pasando, Pero hay 3 que son muy inteligentes, Y lo primero que uno se da cuenta cuando es mujer, en el trabajo que yo tengo, porque yo soy Venture Capital, lo primero que me doy cuenta es que el hombre que entiende eso y no le importa, pues no le importa. Y es que qué felicidad, porque se elimina todo eso. Entonces, una de las cosas extrañas es que esta posición me ha enseñado que hay gente que entiende y gente que no entiende. Ahora, si usted no entiende, porque es malamañoso, problema suyo. Si usted no entiende porque quiere aprender, venga, yo le enseño. Venga, yo le muestro. ¿Ok? Pero lo que no podemos permitir es que sigamos en básicamente un calvario. Que vamos a seguir, mira, pero entiéndeme. Pero mira, pero demuéstrame. Pero mira, no. Capacidad es capacidad, talento es talento. Cada talento tiene beneficios y cortadas, ¿no? Y ya. Entonces, yo con mucha predilección, o sea, yo soy muy decisiva en eso, ¿no? He estado bien enfocada en eliminar esta idea que Gloria es latina mujer. Es irreverente. Y soy muy, Tori, tú sabes que yo soy muy, así como que terca en eso, ¿no? Gloria es una persona alrededor de la mesa igualito que los otros, ¿ok? Después que se acabe eso, bueno, vamos a hablar de zapatos si tú quieres. Pero en el momento que estamos en la mesa somos iguales. Yo elimino esa necesidad de que me ayuden o que me acomoden o que me arreglen. No me gusta porque yo creo que crea una situación de disparo, ¿no? Entonces pero eso es una cosa que yo tengo ese lujo de hacer porque yo tengo piel de acero. Entonces me molesta mucho que tengamos esa situación de que esa es la necesidad. No. Aquí estoy yo, estoy aquí, así llegué yo. Perfecto. Las historias mías son mías. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer que para el próximo Néstor, el próximo Tony, el próximo Gloria que venga, para que ellos no se sientan rechazados y que agarren el 1000% que quieren dar y lo vuelvan 2000%? Y entonces estas conversaciones son para que ellos nos oigan y digan, ok, cuando me pase esto, sí me pasa. Esto es lo que yo hago.
Y esto, porque obviamente Néstor y yo estamos operando de las historias y las cortadas que tenemos en el cuerpo de lo que nos pasó. Y la ideal situación para él y para mí es que la generación que viene después de nosotros no tenga eso, que tenga ese apoyo y ese crecimiento, que salgan adelante sin tener lo que nos pasó a nosotros. Creo, Tony, pues solo para responder un par de cosas ahí, porque me impactaron varias cosas que estaba diciendo Gloria. El tema de ser camaleón, ¿no? O sea, para mí en particular, cuando me voy a Uruguay, soy como Tony. En Uruguay soy Hugo y en Estados Unidos soy Néstor. Y en Uruguay soy gringo y acá soy latino. Entonces, o sea, obvio, creo que es algo que todos vivimos, que también creo que está cambiando mucho, como vos decías, que ahora, cuando hay más conocimiento, más gente que se parecen a nosotros, que conocen nuestra cultura, tenemos la posibilidad de ser más auténticos y en particular en este sector de emprendedorismo y de venture capital, creo que se premia el autentismo, ser auténtico, ¿no? En comparación con quizás en Wall Street no era tanto el caso para mí. Y creo que eso es algo importante. Y creo que estamos viviendo un momento muy importante para nuestra comunidad y para el sector en general. O sea, gente como vos, que está con Multiply, como Samara Hernández con Chingona Ventures, como Rachel y Germán en Red by Capital. Creo que se está generando más poder con el capital entre gente que conoce nuestros problemas y entiende, o sea, nuestras capacidades y nuestro entendimiento. Y creo que es algo muy importante porque para mí el ser latino, o sea, me define mucha mi razón por existir, ¿no? Y la razón de ser de Sigo tiene mucho que ver con mi latinidad, ¿no? Entonces, y creo que eso también nos da una ventaja importante. Como te decía, los inversionistas no pueden ver este problema invisible, pero para mí fue algo obvio y ahora estoy creando una empresa multimillonaria que alrededor de esta comunidad de un problema que la mayoría de la gente en el sector nunca se le hubiera ocurrido, ¿no? Y hasta la gente en el sector de seguros, aunque quieran resolver el tema, le falta el conocimiento, la cultura, el idioma y es todo, todas las cosas que nosotros podemos traer al sector, ¿no? Gloria, me mencionaste cómo cambiar el sistema para que el siguiente grupo de starry-eyed latinos sean crecidos aquí o crecidos en Latinoamérica, no tengan estas mismas peleas. ¿Hay esfuerzos para hacer eso? Para mí es una prioridad, ¿eh? Para mí es una prioridad. Mira, yo te voy a decir algo. Yo me levanto en la mañana y yo digo, bueno, aquí seguimos como latinoamericanos, latino en América, ¿eh? Que hemos aprendido muchas cosas que Latinoamérica necesita, ¿ok? Entonces, eso es algo, obviamente, que Néstor y yo entendemos porque nos creamos en esta cultura con una manera de educación y una manera de approach, ¿no? Se nos creamos en esta cultura y decimos, bueno, pero obviamente los números son los números. Y obviamente uno llega a las 8 de la mañana. Y obviamente. Entonces, Néstor y yo tenemos esta visión, y tú también, que no entendemos cómo que eso es difícil. Porque tenemos esa racionalización de vivir en este país donde todo funciona. Y eso es muy interesante cuando nos exponemos a la cultura latinoamericana y nos damos cuenta que nos sirve así, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer, que cuando estamos en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, que como todo funciona, la expectativa nuestra sube porque tenemos así como esa base que todo sirve. La internet funciona, hay agua, la electricidad está ahí. O sea, son cosas que la gente no piensa, pero son muy reales, ¿no? Y después tenemos la herencia de la cultura nuestra, ¿no? Entonces, yo te hablo mucho porque mi esposo es italiano, pero es del norte, ¿no? Entonces, mi papá es gallego. Entonces, los gallegos y los italianos del norte son muy parecidos. Entonces, resulta ser que la cultura latinoamericana tiene un par de cosas que se llama el picarón o la sazón latina, pero también la manera en que nos roba la oportunidad de crecer masivo, ¿no? Porque así como que nos robamos entre nosotros mismos, no el dinero, sino la capacidad.
porque no trabajamos en una manera de transparencia como el anglosaxón. Entonces, por ejemplo, para mí, cuando yo trabajo con equipos latinos, lo primero que yo les digo en un meeting es, señores, aquí vamos a trabajar como latinos en América. ¿Ok? Eso es una frase. Latino, capaz, inteligente, rápido, aprende todo. En América, con transparencia, responsabilidad, datos, información correcta. Aquí no se maneja en chisme, aquí se maneja con datos. Entonces somos latinos en América. Yo no tengo problema con el híbrido, porque el híbrido me permite crear la nueva generación de mi cultura. Yo no tengo problema con mi inmigrante decidir que yo quiero una cultura mejor. Mi papá era un inmigrante, mi mamá era una inmigrante. A mí no me molesta decir, yo soy venezolana y estoy casada con un italiano. Me llama mucho la atención cuando la gente nos pregunta por el bebé. Bueno, el bebé va a nacer en Texas y va a ser italiano y venezolano. ¿Cuál es el problema? O sea, eso no importa. Entonces, yo creo que esa es la decisión. Otra vez, yo soy bien terca de eso. Aquí vamos a trabajar como latinos, todas las cosas buenas que tenemos. Lista grandísima. En el sistema anglo-saxon, buenísimo, Mira cómo funciona y sirve. Y lo vamos a empujar al sistema anglo-saxon cuando no me sirve. Y vamos a agarrar las cosas latinas y lo vamos a estirar. Y ya tenemos latinos en América. Me encanta ese estudio antropológico de las dos culturas, porque es absolutamente cierto. Aquí las cosas funcionan. Y en Latinoamérica muchas veces no. Pero sí, el latino tiene un sabor y tiene una... no sé cómo ponerlo. El pícaro del latino. Es una la malicia palabra que indígena, existe. le dicen en Costa Rica, lo cual es un poco racista, pero la idea es buena. Sí, sí, No, sí. y mira, mi esposo y yo siempre muriéndonos en la risa, que yo siempre le digo, bueno, los latinoamericanos es la mejorada del europeo, y él me dice, bueno, pero eran animales hasta que llegáramos nosotros, ¿no? Pero no es con mala intención ni grosería, sino que es una situación de que cuando uno vive en Latinoamérica, en una cultura euroamericana, uno entiende lo que eso sirve, y uno entiende la responsabilidad del europeo y el sabor del latino. Entonces, si uno se presiona esa cultura, en esa burbuja, nosotros entendemos lo que esa burbuja creó. Entonces venimos con esa visión para acá y uno dice, bueno, pero la cosa gringa no está tan mala, ¿no? Todo sirve, esto arregla, se hace así. Ahora, hay cosas del gringo que te matan, Bueno, resuélvalo. ¿No le gusta? Arréglelo. ¿Qué no le gusta? Bueno, que tiene que hacer un meeting para todo. Ok, enséñalo. ¿Verdad? O sea, obviamente. Y el personal mío me da mucha risa porque yo tengo un montón de latinos y tengo una niña que es de origen palestino. Y la cultura árabe en Venezuela es muy común, o sea, muy acostumbrada con la cultura árabe. Y esa mujer me vende por dinero y cobra el doble si pudiera, si la vieras. Es una mercantil del otro mundo. Entonces yo, enamorada de los beneficios que trae la cultura. A mí eso no me molesta como gerente, pero sí soy bien obvia, ¿no? Cuando la cultura empieza a hacer la cosa negativa, negativa en el sentido de que no nos permite crecer, o negativa que no nos permite desarrollar, pues obviamente decimos, mira, esa cultura es natural para nosotros y tiene cosas muy buenas, el chisme, que es muy bueno, Pero cuando la realidad del negocio se le pone la juxtaposition, la haces así, no sirve en Norteamérica. ¿Por qué? Por X o Z. Ok, resuélvalo. Yo creo que ahí es la intención y ahí tenemos que ser intencionales acerca de eso, porque creamos el espacio para que los latinos en Norteamérica empiecen a crecer y funcionar. Eso es lo que no tenemos hoy. Esa arquitectura no existe en muchas compañías. Mucho menos en seguros. Pero Sí, existen siendo una muchas industria tan compañías, blanca. si te vas a Texas o te vas a Florida o te vas a California y ves esa migración, se ve, ¿no? Y las compañías nuestras lo están haciendo, pero yo creo que puede ser más obvio y tremendo beneficio. Antes de empezar a grabar, Gloria, comentaste que
que cuando nos ven, el assumption es que somos muy buenos para estar frente al cliente, porque somos muy simpáticos, muy caring, pero no para cosas técnicas, ¿verdad? ¿Cómo has vivido eso y cómo lo resolviste? O sea, creo que cuando contaste la historia de recursos humanos diciéndote, how did you talk your way to this job? Como que nos cambiamos de tema, no nos terminaste la historia de esa conversación con recursos humanos y cómo la manejaste. Mira, yo básicamente la miré y me di cuenta que le dije exactamente que las expectativas de ella no tienen nada que ver conmigo. Y tenía 27 años y le dije, esa es su expectativa, no la mía. Pero eso es bien duro que le pidan a uno decir eso a esa edad, ¿no? Eso es bien duro, que le obliguen a uno a ponerlo en esa situación. Yo no quiero que nadie sufra eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mira, hay una realidad que como somos tan buena gente y tenemos tanta personalidad, somos un poquito flojos en la matemática, en la ciencia y en eso, ¿no? Y que también lo que nos gusta hacer es lo que nos sale fácil. Entonces, hay obviamente una necesidad que yo tengo aquí como líder de la comunidad de decir, señores, si no están preparados técnicamente, están fallando. Entonces, cualquier persona que me oiga que dice, bueno, Gloria, que es técnicamente, bueno, sepa su estadística, sepa su matemática, sepa sus datos, vuélvase una máquina de Excel. Si usted quiere estar en seguros, esas son las cosas que usted necesita. Básicamente, eso es fundamental para cualquier cosa que usted quiera hacer. Entonces, aprenda a hacer un método de matemática y un método de números. Utilice el número para explicar lo que usted quiere. Entonces, esa parte técnica, Tony, no es mentira, ¿eh? No es mentira que es bien fastidioso ir a aprender el negocio. Incluso en conversaciones de mujeres, obviamente siempre le están diciendo a las mujeres que son Central Call Center que tienen que aprender más del negocio. Y obviamente a mí eso me llama mucho la atención, porque digo, ¿cómo es posible que si usted en el negocio no entiende cómo se gana la plata? Segunda cosa, usted tiene que entender cómo se gana la plata en este negocio y por qué. A mí no me interesa si usted está de dev técnico que está haciendo the server outage. No me interesa. Cómo se gana la plata en este negocio y cómo crecemos como empresa. Entonces, una parte de eso es el líder demostrando la relación de que todo lo que usted hace tiene que ver con el negocio, pero la otra es que usted entienda cómo se gana la plata en este negocio. Esa es la segunda cosa que yo siempre veo. Y mira, la tercera cosa es que ¿cómo decidimos que las experiencias que nosotros hemos tenido no nos forzó a crecer por encima de quienes éramos? ¿Y cómo decidimos que esa historia se tiene que cambiar y a lo mejor nos afloja y no nos vuelve tan buenos? Hay una tensión en esa relación, ¿eh? Cada vez que un ser humano decide que va a subir una montaña que no conoce, no entiende o sabe, el ser humano se desarrolla de una manera diferente, crece. Ese crecimiento no pasa por habértelo entregado. Ese crecimiento solamente pasa en el acto de tú decidir que vas a crecer. Entonces, una de las cosas que es una tensión para mí es esta relación que existe entre las cosas que yo viví y me volvió Gloria, ¿verdad? Y las cosas que yo a lo mejor hubiera podido adquirir si yo no hubiera sufrido eso. Y son dos conversaciones separadas, porque una me permite analizar lo que yo crecí, así como aprendizaje, ¿no? Y la segunda me dice, bueno, personalmente a lo mejor yo hubiera sufrido menos, o a lo mejor yo hubiera llegado más, pero hay una tensión para mí que yo siempre pregunto, ¿qué pasa si yo no hubiera sufrido? ¿Yo hubiera llegado igualito? No sé. Entonces, es una de las cosas que es bien difícil saber. El camino trecho te permite crecer y te permite subir y te permite volverte una persona de negocios más capaz, un ser humano con más habilidad y una persona que tiene capacidad de ser empatético, que es una cosa excepcional que no hay manera que uno aprenda. Uno no puede aprender a hacer eso sin vivir eso. Ahora, buscamos y mira, vemos segundas y terceras generaciones de inmigrantes que no hacen tan bien como la primera generación. ¿Por qué? Bueno, porque la lucha nos enseña. Entonces yo creo que es un balance, ¿no?
Es un balance entre entender que la lucha te vuelve bueno y que es parte de la vida, pero también para nosotros tener esta oportunidad de decir, bueno, ahora te doy una plataforma, en vez de -5, estás a 1.1, ¿verdad? Entonces ahora agarra ese 1.1 y la energía de -5 y a dónde llegas. Entonces, pero esa energía de lucha y pelea y crecimiento y dale y que no, y yo te demuestro y yo puedo, eso no se puede ir. Porque si no, yo te entrego el 1.1 y a lo mejor me das 1.2. Y entonces, Sí, creo que como lo que estás diciendo, ¿no? Lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con nuestras experiencias como latinos en Estados Unidos, la razón por la cual somos así profesionalmente y tenemos estas ambiciones y estas capacidades, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que las experiencias buenas y malas que hemos tenido, ¿no?, en nuestra vida como inmigrante, como hijo de inmigrante, como latino en Estados Unidos. O sea, todo tiene mucho que ver con la personalidad y la cultura que tenemos y que queremos generar en nuestras empresas. Entonces, o sea, completamente de acuerdo. Y creo que, o sea, en vez de, o sea, obvio que tiene sus dificultades, ¿no? Pero también son cosas que se pueden convertir o sea, beneficios, o sea, puntos de fuerza para nosotros como profesionales, el tener padres que no estudiaron o haber llegado como inmigrante sin plata. O sea, todo eso tiene mucho que ver con nuestra manera de ser hoy en día y en o sea, el mercado profesional también. Tony, la guerra para nosotros es que si tú como cultura no estudias tu cultura y estudias tu contorno, yo creo que es una cosa bien perdida, ¿no? Porque mi papá se fue de España después de la guerra de Franco, que era horrible. Se vino a Venezuela y empezó a trabajar con un tío que tenía una bicicleta. Mi tío tenía o sea, su tío tenía una frutería. Y mi papá con una bicicleta mandando frutas. A 17 años se vino solo. Entonces, comprender montarse en un barco por 62 días, que era mejor que quedarse en España después de la guerra de Franco, era la cosa que el hombre me decía todos los días. Todos los días. Pero no me lo decía porque me sentaba a conversar. Salía de la casa a las 4 de la mañana. Eso me lo decía así. Entonces, ahora la tendencia nuestra, porque mire, yo tengo el niño, ya viene el niño. Yo digo, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, el mejor regalo que yo le puedo dar a mi hijo es el deseo de trabajar. Pero yo no se lo voy a dar porque yo lo voy a decir. Se lo voy a dar porque él va a ver. Entonces, la atención para nosotros como la segunda generación, la generación que está creando la plataforma para el crecimiento entre el 1% aquí en Norteamérica, ¿no? Es dos cosas. Una es la atención nuestra del adquirimiento y creando el espacio para que la cultura crezca. La segunda es cómo avanzamos el medio latino que tiene capacidad, pero obviamente siempre abusado. Porque hay mucho cocodrilo en el medio que se está metiendo y está tratando de robar, ¿eh? Entonces, es una cosa monstruosa, o sea, como responsabilidad muy grande, ¿eh? Entonces, ¿cómo mantenemos esa atención? Y como nosotros, como gerentes, tenemos que pensar eso. Tenemos que pensar la relación que tenemos con la persona que nos pagó $39.99 por el mes y a lo mejor ahora tiene que tomar decisiones financieras diferentes, ¿eh? Esa es una atención que Néstor y yo vivimos diariamente. Y después la atención de nuestros empleados que están tratando de crecer y subir y salir adelante para un trabajo que su papá y su mamá nunca pudieran haber pensado que hubieran tenido. Y después, como arquitectura de cultura, que estamos creando este espacio donde la gente dice, bueno, yo voy a crecer y yo voy a ser como Néstor. Yo voy a ir a trabajar a Goldman Sachs y yo me voy a ir a hacer esto y después me voy a hacer mi propia compañía. Entonces, como gerentes, nosotros como CEOs tenemos esas tres presiones diariamente, ¿eh? Protege al cliente, protege al empleado
maneja con la expectativa de lo que quiere el anglosaxón de nosotros. Entonces, tenemos que ser tercos, porque si una de las tres nos come, perdemos, porque la energía tiene que ir a todos tres, ¿no? Entonces, yo quiero que la gente entienda eso, porque no es fácil, no llegamos, no hay aeropuerto, es simplemente constantemente todos los días. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cuál es el problema que hay que resolver? Porque la atención está siempre en nosotros. Siempre hay duda, ¿eh? No importa dónde llegue, siempre hay duda. Siempre va a haber duda. Ah, pero sí llegó. Ah, pero sí se va a quedar. Ah, pero sí lo hizo. Esa duda nunca se va, que para mí es gasolina. Pero acostúmbrese que esa duda vive ahí. Entonces, agarre, utilice la gasolina, póngala en el tanque, levántese en la mañana y acá lo traes. Me llamó mucho la atención, o tal vez me sentí un poco culpable, de la importancia de estudiar nuestra propia cultura. A mí me pasa una cosa muy interesante, donde habiendo estudiado en la escuela norteamericana de Costa Rica, realmente estudié mucho más historia de Estados Unidos que de Latinoamérica, y mucho menos de Costa Rica. Costa Rica fue el mínimo. Y a veces me siento desconectado, especialmente de tanto tiempo, después de haber estado fuera tanto tiempo. Y creo que a los latinos de segunda generación probablemente les pasa todavía más que a mí. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de conectar con la cultura, de entender de dónde venimos, para los que no nos tocó vivirla por tanto tiempo o en persona en Latinoamérica? No tengo idea, les dejo la pregunta a los dos. Sí, no. O sea, por mi lado, mira, yo tuve parecido porque me crié acá en Estados Unidos, o sea, obvio que no estudié nada de la historia uruguaya. Cuando me fui a Uruguay a empezar los estudios, tuve que tomar una clase sobre historia uruguaya y bueno, y fue muy útil. Pero quizá más que mi conocimiento de la historia uruguaya, creo que para los latinos de segunda y tercera generación acá, es importante estudiar y entender la cultura latina en Estados Unidos. Los estadounidenses, los latinoamericanos, los estados que eran parte de México antes, donde mucha gente no cruzaron la frontera, pero la frontera los cruzaron a ellos, ¿no? Nosotros. O sea, País, exacto, o sí. sea, exacto. O sea, los latinos del Caribe que llegaron a Florida y muchos latinos de Sudamérica que están ahora en Nueva York y del Caribe también en Nueva York y Nueva Jersey. Creo que todos tenemos una cultura acá en Estados Unidos muy rica y muy interesante para conocer y entender y aprender. Y creo que es más, o sea, al entender y conocer esa cultura y esa historia, creo que hasta nos conecta más, ¿no? Porque yo como uruguayo, somos 3 gatos locos que viven en Uruguay, son 3 millones, o sea, no son muy pocos, o sea, menos que en Costa Rica, creo. Entonces, o sea, para mí muchas veces me siento hasta más parte... Y todos traumatizados por los argentinos, ¿eh? Exacto, sí, No exacto, tenía porque a idea mí que me eran tan dicen pocos. argentino 2x3. Sí, Literalmente, sí, menos que porque Costa jugamos Rica. bien al fútbol. Exacto, todos traumatizados por los argentinos. Sí, se siente como un país más grande, definitivamente. Eh, pero sí, y obvio que al principio todos me dicen argentino a mí. Pero no, pero yo también me siento, o sea, como parte, me siento muy cercano de mis amigos colombianos y puertorriqueños acá, con los cuales me crié, y tuvimos muchas experiencias, o sea, compartidas, ¿no? Y aunque venimos de culturas diferentes, bueno, historias diferentes, pero también bastante parecidas con la esclavitud y el colonialismo europeo. O sea, aunque venimos de diferentes partes, compartimos mucho de eso también. Entonces, no sé si se trata tanto de, aunque es bueno y creo que vale la pena conocer, o sea, las raíces de dónde viene tu familia y eso, creo que también lo que falta enfocarnos más acá
en Estados Unidos, es lo que compartimos acá como latinos en Estados Unidos y estadounidenses mismos. Y creo que no es algo que se conversa, no es algo que se estudia, que se habla mucho, a no ser si no vivís, o sea, en Arizona, en Baja California, en California, el sur de California o en Miami, o sea, muchas de estas cosas ni se te ocurren. Eso es lo que me ha pasado a mí, de que viví en Iowa, en Ohio, en Arizona 6 meses, en el norte de California, que son más que todo asiáticos, y en Atlanta, Georgia, que son más que todo negros. Nunca he vivido en una comunidad en Estados Unidos de gran cantidad de latinos. Entonces, es muy interesante. Al principio, Gloria hablaba con el corazón en la mano de lo unida que es la comunidad y cómo se ayudan entre sí. I had no idea. O sea, No, y mira, una cosa bien interesante, ¿no? Porque yo, o sea, yo veo a mi pobrecita, mi amiga María José, mi amiga María José está casada con mi amigo Jean Paul. Yo conozco a Jean Paul desde que yo tenía 7 años, ¿no? O sea, nos conocemos de toda la vida. Y el papá de Jean Paul es de Asturias, que, o sea, son españoles, como nos criamos juntos. Y yo le echo mucha candela a María José porque María José sufre algo que sufre mucho la mujer latina, que se llama la evolución de la afluencia, ¿no? Entonces, una palabra muy negativa que se utiliza para describir eso se llama whitewashing, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sano, pero muy correcto. María José llamó al perro Feg, ¿no? Entonces yo le digo, María José, ahora que te mudaste a México, se llama Higo. Entonces yo le doy candela, ¿no? Pero yo le doy candela porque eso es algo que yo me encuentro muy serio. Porque en Latinoamérica ustedes se acuerdan que si era europeo era mejor, que si era gringo era mejor, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces nosotros nunca hemos tenido esa necesidad de apoyar y de aferrar lo que producimos que sea bueno. Entonces, una de las cosas que tenemos que evolucionar nosotros mismos como seres humanos, es cómo vemos la visión de Latinoamérica y cómo representamos esa visión. Entonces somos nosotros mismos, Entonces una de las cosas que uno aprende aquí en Texas es cuando uno se viene del valle, que es el sur, se muda para San Antonio, es una generación, si se muda para Dallas son 2 generaciones, son ricos. Entonces uno entiende que incluso el mexicano ha creado su propia clase, porque somos muy clasistas como cultura, algo que nos dejó la historia europea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que ser muy honestos y muy basados en la realidad de que blanco no es mejor. Y lo tenemos que decir así, O sea, yo tengo ancestría de indios, de líos inca de mi mamá y mi papá es gallego. El híbrido sirve igual, si no mejor, ¿verdad? Yo creo que eso fue algo que yo toda la vida crecí así. Yo crecí en esa idea que el híbrido era bueno, el híbrido era mejor, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad. La segunda cosa que es bien importante, que hablamos de estudiar la cultura, es que no tenemos que salir corriendo de las cosas que no son buenas. Nosotros sabemos las cosas que nosotros hacemos como latinos. Estamos ahí todos parados y decimos, paz, latinos. ¿No? Sí, lo hacemos. A mí, cuando yo voy a mí me fascina ir a mi tiendita aquí, que se llama el Río Grande, que es mi tienda mexicana. Aquí los supermercados mexicanos son grandísimos en Texas. Entonces aquí hay como 4, que son grupos. Entonces yo voy a Río Grande. Entonces hay una señora que es mexicana, una señora mayor, a la cashier, siempre le dice a mi esposo, o sea, la primera vez que le dijo gringo, y entonces el italiano se puso bravo. No, yo soy italiano. Entonces la segunda vez ya le dije, no le vaya a decir. Entonces ella se dio cuenta, ¿no? Entonces incluso en la cultura, a mí me juzgan como blanca, ¿no? Yo soy blanca en la cultura. Entonces constantemente me obligan a aferrarme entre mis cosas y por eso es que yo miro para atrás, ¿no? Yo miro la historia, yo miro a Bolívar, yo miro lo que hicimos, lo que no hicimos, yo miro a Carlos Andrés Pérez, yo miro lo que hizo Menem, yo miro todo. Y yo digo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y la historia de Latinoamérica nos cuenta que tenemos toda esta capacidad, pero no tenemos esta disciplina. Entonces, cuando yo digo, no hay que correr de lo que somos latinos. Tenemos esas cosas en nosotros. Ok, ¿cuál es el balance, señores? Mi amigo Ignacio Pérez, que era el nieto de Carlos Andrés Pérez, un presidente venezolano,
se mudó a Florida y después de 6 meses que se mudaron un montón de venezolanos, empezó a ver la destrucción de los lugares públicos porque los venezolanos no estaban protegiendo. Y escribió un blog muy bonito. Dicen, no, señores, no salimos de allá para destruir aquí. Y aquí vamos a hacer así. Bravo. Es la decisión de que blanco no es mejor y que como cultura hay que proveer y proteger, que hay que entregar, que hay que dar. Entonces yo obviamente siempre digo, bueno, la cultura latina es así. Punto. Si hay que corregir, se corrige, pero no hay que salir corriendo. Esa es una de las cosas que no me gusta. Luego salimos corriendo, nos perdemos la identidad y entramos a este whitewashing y eso es un riesgo muy grande porque perdemos todo lo bueno que tenemos. Y es una tensión dura, ¿eh? Uno a veces le toca caminar mucho el agua contracorriente, tratando de ser latino y latino con latinoamericano. Eso es bien duro, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, perdemos la base de la cultura. Creo que de lo más importante que ha salido de esta conversación ha sido esta idea de la cual has hablado varias veces, de agarrar lo mejor de las diferentes culturas, y no solo de la nuestra y la europea, sino también mencionaste una árabe. Árabe. Y inmediatamente, o sea, esto es la gran ventaja que trae desde su cultura, ¿verdad? Es excelente mercantilista, excelente vendedora. Entonces sí, creo que Estados Unidos tiene este mito de la ensalada, ¿cómo se llama? El mixing pot. El melting pot, el melting pot. Pero en mi experiencia, tienden, por lo menos el gringo blanco tradicional, midwestern, al que estoy acostumbrado yo por la mayoría de mi vida aquí, sí. Realmente están acostumbrados a que el resto se asimilen a la cultura europea, ¿verdad? Y creo que muchísimo más provechoso, exactamente, encontrar basado de donde viene la gente, de lo que aprendieron en su cultura nativa, por ponerlo así, ¿qué podemos, how can we take best advantage of that? ¿Cómo le sacamos el jugo a eso para lo que necesitamos hacer? Y eso no quiere decir que mañana Néstor es incapaz de hacer reclamos porque si quiere. No. Lo que queremos decir que hay predilección y pasión, ¿eh? Entonces, cuando usted agarra la predilección y la pasión, cosas mágicas pasan, ¿eh? Superhumanas. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo a Noja, que esa mujer con una sonrisa tiene un látigo si la vieras. Cuando hay una conversación dificultosa, vaya señor. ¿Por qué? Porque ella no hace drama, pero el beneficio del negocio. Entonces, yo no tengo un problema de decir, aquí tenemos actitud. Nadie critica que un hombre que tenga 6 pies 6 vaya a jugar basquetbol, ¿no? Completamente normal. Entonces, si tenemos esa actitud acerca de deportes o acerca de gente que hace PhD en matemática, tenemos esa actitud en muchas cosas. ¿Por qué no podemos desentener esa actitud con cultura? La cultura africana, por ejemplo, la cultura asiática, súper paciente, súper observadora. Tanto beneficio que trae eso. Entonces, no es que estamos excluyendo, sino que estamos tomando ese beneficio y creando esas capas de beneficio. Para mí son capas. Que básicamente como gerente, el beneficio para mí es que yo digo, bueno, mira, tengo un argentino, tengo un venezolano, tengo a Noja que se crió aquí, pero de origen palestino, tengo un equipo mexicano, tengo otro grupo en Argentina. Yo les permito a ellos que operen en su cultura y yo les demando los beneficios de esa cultura. Y les digo, bueno, váyanse para acá, pero cuando hay oportunidad de que, bueno, mira, eso no sirve porque X, se discute, pero se discute abiertamente sin castigar. No hay manera que agarremos el error o que agarremos la deficiencia. Vamos a decirlo deficiencia. Si agarramos la deficiencia de la cultura y la criticamos, ¿quién la va a tocar? Nadie. Para mí no es una crítica. Para mí es simplemente reconocimiento que no voy a llegar si no tengo gasolina. Entonces tenemos que tener esas cosas, así como gerente para mí es una deficiencia, entonces lo ayudo. Y le digo, bueno, vamos a hacer esto.
esa intención yo creo que es algo que como gerente latino, yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá, que tiene 700 empleados, siempre era castigador. Bueno, pero tú eres bruto, pero tú eres este. Él siempre castigaba, ¿no? Y eso es muy común en el español, particularmente el europeo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pero eso no es beneficio. O sea, no estás enseñando, no están creciendo, no están... Pero lo sabía diferente. O sea, mi papá se murió a 70 años, mi papá tuviera 80 años ahora. O sea, ellos se criaron así. Pero yo no voy a perpetuar ese trauma, ¿no? Como dicen dicen los Gen Z, generational trauma. No, bueno, hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Pero yo voy a decir, no, bueno, mira, lo que yo necesito es esto por esto. Usted tiene que entender que este es el beneficio del negocio. Operamos mejor, usted se siente mejor, no tiene que trabajar tan duro. Dale. Sí hacemos eso como cultura, que en ciertos mercados, cuando hay centrificación de latinos, Miami, tú ves esa relación, tú ves esa capacidad. Los cubanos, por ejemplo, han hecho muy bien en eso. Hay muchas subculturas en Latinoamérica que viven en Miami que han creado este espacio donde ves negocios aquí en Texas, negocios que son mexicanos, excepcionalmente bien, porque se ha tomado esa decisión. Y yo creo que esa es la legacía que para mí, yo sé que Néstor también quiere, que creemos en el espacio de Ensure. Ha sido una conversación profunda y súper interesante. Se nos acaba el tiempo, pero sí les dejo, o sea, el last words que les parecen importantes, que ya sea recalcar de algo que hablamos o si nos faltó algo, lo apuntamos para la siguiente vez. Seguramente hay mucho más que hablar. Como dijiste, es una conversación muy profunda. Muchas de las cosas que mencionamos, o sea, se podrían conversar horas y horas entre ellos, pero creo que, o sea, más que nada tomar de la conversación, o sea, el valor de nuestra cultura compartida e individual, ¿no? O sea, y tomar ventaja de lo bueno y lo malo que tiene ser latino en Estados Unidos, ser inmigrante. O sea, creo que todo eso es algo que se puede usar a nuestra ventaja. Y más que nada, tratar de cambiar, o sea, el cuento de lo negativo a lo positivo. Y creo que más que nada es eso que me gustaría a mí, o sea, ser como figura pública, si se puede decir, ayudar a emprendedores en futuros y a gente joven, o sea, reconocer el valor que tiene el ser latino y criarse en esta comunidad y en esta cultura acá. No, es 100% correctísimo. Yo diría que hay siempre que acordarse que la palabra catalítico, ¿no? O sea, un catalista no sale sin calor o energía masiva, ¿no? Entonces, la gente se tiene que acordar que aspiraciones grandiosas necesitan energía grandiosa. Ahora, obviamente, nos gustaría como representantes de la comunidad que necesitáramos esa energía grandiosa, pero sí, la necesitamos, punto. Ya se necesita, punto. Y energía es algo que el latino tiene mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Bueno, es la responsabilidad de cada uno de nosotros de representar y entender el cargo que tenemos, porque tenemos cargo bicultural. O sea, yo soy venezolana, pero soy colombiana, pero soy hija de españoles y estoy casada con italiano. Entonces, toda la responsabilidad nuestra siempre es bicultural. Tienes la responsabilidad de tu patria y tienes la responsabilidad de tu grupo como latino aquí. Y a mí no me importa si las otras culturas piensan así o no. Esa responsabilidad es tuya, porque es la percepción de tu cultura. Y es tu responsabilidad protegerlo. Entonces, como dice Néstor, ¿no? Hay que crecer lo bueno y lo malo de la cultura. Se crece, pero se acepta. Y no hay nada malo con ser latino. Franco Evita, el cantante latinoamericano venezolano, que es de origen italiano, tiene una canción que dice, yo soy latino. Y yo me acuerdo esa canción la cantó en los 80, cuando había mucha influencia de Venezuela saliendo con música latinoamericana aquí en Florida. Entonces, yo soy latina.
latina, igualita, con lo bueno y con lo malo. Y no me importa y crezco igualito porque otras culturas no tienen que justificar. Nosotros sí. Entonces es presión y es energía. Úsela. Úsela de gasolina y salga adelante. Ahora que mencionaste a Franco De Vita, hay una canción de él que me habla muchísimo. ¿Extranjero? Extranjero, claro. Oh. Claro, sí. Interesantemente, las dos que creo que capturan de la mejor manera lo que es ser extranjero, y se lo dije a mi hermana. Tengo una sola hermana y tiene 23 años, está estudiando medicina en la República Checa. Y se lo dije hace un año cuando estaba por irse. Llega un punto, o sea, los europeos siempre te van a ver como extranjera. Y llega un punto a donde también sos extranjera en la casa. Llega, y you have to make peace with that. La otra canción que me habla mucho es Mojado de Arjona. A pesar de que es muy diferente a mi experiencia, Sí, sí, sí. la misma historia de uno termina siendo extranjero en todo lado. Entonces yo dejaría, o sea, a los listeners que son latinos y que están trabajando aquí en Estados Unidos, sí, haga la paz con el hecho de que siempre vas a ser extranjero. O sea, tal vez viviendo en Miami se puede evitar a lo más Pero no posible, sé, en Texas. pero no hay nada que evitar. Fíjate bien, la única manera que yo podía relacionar con mi papá fue cuando escuché esa canción. Porque literalmente era lo que hacían esos europeos que se fueron para Venezuela. Se montaron en un barco, o sea, era literal. Entonces yo no podía entender a mi papá hasta que yo entendiera esa canción. Entonces ellos, eso es una cuestión de que uno dice, bueno, cuando dice Néstor, la historia nuclear tuya de ser humano demarca dónde creciste y demarca el futuro que tú puedes aspirar. Entonces, utiliza esa información como una guía. Entonces, si mi papá se montó en un barco cuando tenía 17 años, pues yo también puedo. Es esa historia. Y esas dos canciones son bellísimas. Cada latino tiene que saber qué es la historia que se cuenta y qué es lo que se dice. Muchísimas gracias a los dos. Sigan haciendo el magnífico trabajo que están haciendo representando a nuestra comunidad en el lado de InsurTech. Looking forward igualmente, Tony, igualmente. To see what you Igualmente, do. Igualmente para vos. Gracias. No, muchas gracias por esta plataforma y bueno, que sigamos adelante, que sigamos creciendo. Con muchísimo gusto. Ojalá no sea el último episodio en español. Interesantemente, uno de mis co-founders, Nick Lamparelli, siempre dijo que necesitamos más contenido en español, a pesar de que él es italiano, no habla español. Pero sí, no, qué dicha que finalmente nos sentamos a tener esta conversación tan importante. Sí. Encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao.